Hola, bienvenidos a este vídeo donde voy a contaros un poquito qué es GKE Autopilot, que es un nuevo servicio de Google para gestionar un poco más vuestros clústeres de Kubernetes. Voy a empezar para contaros un poquito qué es exactamente GKE Autopilot y qué diferencias hay con el GKE normal, y vamos a ir alternando un poco con una demo para que vayáis viendo cómo funciona. Pues para empezar es importante saber un poco a alto nivel cómo funciona la arquitectura de Kubernetes, ¿no? En Kubernetes tenemos lo que llamamos el control plane y los worker nodes. Y el control plane son todos esos servicios que son básicos para gestionar el clúster de Kubernetes, entre ellos el servidor de la API, controller, scheduler, etcd, todos estos componentes que hacen lo que un Kubernetes cluster sea un Kubernetes cluster. Luego tenemos los worker nodes, que son los nodos donde se ejecutan tus workloads, ¿no? Se ejecutan tus contenedores. Tiene que tener dos componentes mínimos, que es el runtime de los contenedores, lo que ejecuta, que puede ser, por ejemplo, Docker, ¿no? Y el kubelet, que es el componente de Kubernetes que va a gestionar esta ejecución. Y luego todos tus contenedores. Cuando en tu empresa gestionas toda esta arquitectura, tienes que gestionarlo todo, ¿no? Tienes que gestionar el control plane y los nodos donde se ejecutan los contenedores, los worker nodes. ¿Qué hace GKE o qué hace, por ejemplo, AKS en Azure o EKS en Amazon? Pues básicamente lo que hacen es, dicen, yo te voy a gestionar el control plane, te voy a gestionar todos los componentes que forman parte del control plane, todos los nodos que necesita para el control plane, te voy a cobrar un poquito por eso, ¿no? Como base de tu clúster, pero tú no te tienes que preocupar ni de la capacidad que necesita, ni el número de nodos, ni actualizaciones, ni nada de eso, ¿no? Tú solo te tienes que dedicar a la parte que realmente ejecuta tus workloads, que son los worker nodes, ¿no? Te tienes que encargar de todos esos nodos, no solo los nodos, sino crear las diferentes node pools, actualizarlo, mantenerlo al día, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la parte más complicada de gestionar un clúster de Kubernetes ya lo están gestionando por ti. ¿Qué es entonces GKE Autopilot? ¿Cuál es la diferencia? Pues es un paso más allá, ¿no? Es un paso de decir, Google dice, no solo voy a gestionar tus nodos en el control plane, sino también los worker nodes. Me voy a dedicar, no tienes que preocuparte ni de crear node pools, ni de pensar en actualizar los componentes, ni nada de nada. Tú solo te tienes que dedicar a lo que realmente es tu aplicación, son tus workloads, las cosas que hacen de tu negocio. Muy bien, pues vamos a ver un poquito rápidamente cómo funciona esto, ¿no? Entonces, he creado un clúster en Google, un clúster Autopilot. He elegido una región específica y simplemente he dicho que me crearan un nodo, un clúster. Si digo ahora que me dé el número de nodos, veo que por defecto siempre empiezan estos clústeres con 2 nodos. Yo no le he dicho ni número de nodos, no he tenido que decirle nada, pero automáticamente me crea 2 nodos. Como vemos, estamos ejecutando la versión 1.20 y todo el tema de todos los componentes necesarios para Kubernetes ya están ejecutándose. Si yo ahora, por ejemplo, pido que me den los pods que están ejecutados, no sé, en el namespace de kubesystem, vemos que todos estos ya se están ejecutando por mí, yo no he tenido que hacer nada, y todos esos se están ejecutando en estos 2 nodos que se ejecutan por defecto. Importante, ya lo vamos a ver poco a poco, pero por estas cosas no tienes que pagar. O sea, no importa cuántos pods de sistema se están ejecutando, eso corre a cargo de Google, están incluidos en esa tarifa plana que tienen de gestión del clúster, ¿no? Entonces, si yo no gestiono los node pools, si yo no gestiono cómo funciona, o sea, toda esta capacidad que tengo que añadir, cómo funciona ese capacity planning? Pues se hace a través de los workloads que vas a ejecutar en ese clúster.
Tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? de un pod de Nginx que estamos pidiendo una serie de recursos. Esto es muy típico cuando haces scheduling en Kubernetes, que necesitas pedir una serie de recursos, no limites a esos recursos para cada uno de tus pods, ¿no? En este caso estamos pidiendo 250 MB de memoria, 180 milicores de CPU y 2 GB de ephemeral storage, que es todo el tema de poder almacenar, por ejemplo, logs o hacer un mtdir en Kubernetes. Entonces, basado en esto, GKE Autopilot va a decidir cuál es la capacidad que necesito y lo va a hacer con algunas restricciones. O sea, no va a tomar directamente esta definición y va a decir, lo mismo que me has pedido es lo que te voy a dar, porque tiene una serie de restricciones. La primera restricción que hay es que si tú no pones ningún valor aquí, en este caso sí lo hemos puesto, pero tiene una serie de valores por defecto, ¿no? Si no pongo la CPU para mi pod, me va a dar 500 milicores de CPU por defecto, o si estoy ejecutando un daemon set, 50 milicores para cada uno de los pods de ese daemon set, y lo mismo, por defecto memoria y ephemeral storage. También hay mínimos, no puedo decir dame 100 milicores de CPU, puedo ponerlo, de hecho yo he puesto 180 y no llega al mínimo. Lo va a actualizar automáticamente según estas reglas, por ejemplo los mínimos que tenemos para CPU, para memoria y para storage, y también tiene una serie de reglas, ¿no? La CPU siempre va a ir en incrementos de 250 milicor en 250 milicor. Por ejemplo, si pido 280 milicor me lo va a subir a 500, etc. Y también hay como un ratio entre la CPU que pido y la memoria, que va a ser de 1,1 a 1 a 6,5. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en el que pido un tercio de CPU y me va a dar un tercio de 1 gigabyte, más o menos. Importante, lo que vas a pagar a final de mes con GKE Autopilot va a ser la capacidad que haya decidido GKE Autopilot basado en tus opciones, la capacidad de ese pod. Todo el resto no vas a tener que pagarlo, pero por ejemplo yo aquí no pagaría 180, pagaría el mínimo que son 250 y está facturado básicamente por segundo. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Tenemos un deployment de Nginx, parecido al ejemplo que hemos visto en las transparencias, pero un poco distinto. Estamos pidiendo, por ejemplo, 280 MB de memoria y 730 milicore de CPU. Vamos a ver qué ocurre cuando hacemos ejecutamos para que se haga ese deployment. Lo primero que vemos es que tenemos un warning. Nos dice que Autopilot automáticamente ha visto nuestra definición y como no encaja en las reglas, básicamente lo que ha hecho es actualizármelo, ¿no? Me lo ha actualizado de manera automática. Si yo ahora veo los pods, veo que este pod está marcado como pending y probablemente el motivo de esto sea que los nodos que tengo no tenían ya capacidad suficiente para este pod. Entonces lo que va a hacer Autopilot va a ser hacer scaling del clúster y aumentar el número de nodos y probablemente crear un node pool y algunas otras cosas que hace totalmente automática. Mientras esto se va ejecutando podemos ver qué está pasando con nuestro pod que está pending. Podemos ver, por ejemplo, que no ha encontrado entre los nodos que hemos encontrado, no había suficiente CPU y esto ha hecho que se haga un scaling del clúster. Otra cosa que podemos ver es esta modificación que hemos visto, que hemos comentado de el request, ¿no? En vez de 730 me ha dicho como tienen que ir de 250 a 250 para la CPU, te lo voy a poner en 750, que es el siguiente paso que te podemos permitir, y como esto es un tercio de CPU, necesito que haya una relación 1:1 mínimo 1:1 con la memoria. Entonces te he dado un tercio de gigabyte de memoria. Yo había pedido creo que 280 o algo así, no es suficiente porque no cumple ese 1:1, entonces me lo ha actualizado también. Si ahora veo el número de nodos que hay en mi clúster, antes ya hemos visto que teníamos 2 por defecto, ahora tenemos un tercero que ha sido por culpa de necesitar más capacidad para ejecutar
para ejecutar Nginx. Ahora mismo este nodo está como not ready, porque necesita un tiempo primero para añadir esa capacidad, para añadirlo al clúster, para luego poder ejecutar ese pod. Si vemos esto, ya ha conseguido que esto esté funcionando y lo ha puesto en el scheduler, ha decidido ya tengo capacidad suficiente, lo voy a poner en este nuevo nodo que se ha creado. Muy bien. Otra cosa interesante de ver, sobre todo porque es interesante desde el punto de vista del precio que vas a pagar a final de mes por este servicio, por GKE Autopilot, es la capacidad de los nodos, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, si describimos uno de los nodos que tenemos aquí, por ejemplo, este primero que tenemos, nos van a salir todas las cosas que están ejecutándose en este nodo y van a salir unos datos que son la capacidad y lo que es capaz de tener en ese servicio, en ese nodo. Este nodo tiene, por ejemplo, 2 virtual cores de CPU, pero solo tiene como capacidad real 940 milicore. ¿Dónde está el resto de esa capacidad? El resto de esa capacidad son, como vemos aquí, cuando tú ejecutas un nodo, antes de ejecutar cualquier pod encima necesita poder ejecutar el kernel, el sistema operativo y el par de servicios que son necesarios para ejecutar contenedores en Kubernetes, Kubelet y cualquier runtime que elijas. Todo eso y cualquier pod de sistema también, todo eso no te lo va a cobrar Google. O sea, todo eso, incluso los nodos nuevos que hemos creado, por ejemplo, el nodo nuevo que se ha creado para el pod de Nginx, todo ese overhead, todo ese el kernel, el OS, el kubelet, todo eso no te lo va a cobrar, solo te va a cobrar por la capacidad del pod en sí. Es importante saberlo porque a lo mejor ves un nodo muy grande y dices, ¿dónde se ha ido toda esa capacidad? Esa capacidad se ha ido en el overhead del sistema, pero podéis estar tranquilos que eso Google no te lo cobra. Muy bien. ¿Es GKE Autopilot exactamente igual a nivel funcional que GKE? Pues la respuesta es no. GKE Autopilot tiene una serie de restricciones que probablemente haga que no puedan certificarse como Kubernetes 100%, porque tiene varias restricciones. Por ejemplo, el tema de host port, host network, host namespace no está permitido. Hostpath te lo permiten, pero solo como lectura y solo sobre alguno de los directorios del host muy específico. Tiene limitadas también las Linux capabilities, no todas están disponibles, hay una serie de capabilities que están permitidas. También tiene limitado los selectores de nodo y las affinities y no te permite ejecutar pods privilegiados. Si los workloads que tenéis que ejecutar necesitan alguna de estas restricciones, probablemente GKE Autopilot no sea vuestra opción perfecta, pero para la mayoría de las aplicaciones muchas de estas cosas no son necesarias y la verdad es que GKE Autopilot ayuda bastante, ¿no? Una de las cosas que he comentado es que Datadog fue un launch partner de GKE Autopilot cuando esto salió hace un mes y permite monitorizar este tipo de clusters de manera muy sencilla, que lo vamos a ver. Como cualquier otro clúster de Kubernetes, para monitorizarlo con Datadog necesitamos hacer deployment de 2 tipos de agentes. Uno se llama el Datadog Node Agent, que se va a ejecutar como un daemon set, quiere decir que se va a ejecutar en cada uno de los nodos de nuestro clúster, obteniendo métricas de los contenedores que se están ejecutando en esos nodos. Y el Cluster Agent, que básicamente va a ser un deployment, no va a ser un daemon set, y va a ser el agente que va a obtener las métricas del servidor de Kubernetes, ¿no? La manera que tradicionalmente se ejecuta el Datadog Node Agent y el Cluster Agent requiere alguno de estos permisos que hemos comentado, sobre todo Hostport, por ejemplo. ¿Cómo hemos conseguido que esto se ejecute? Lo mismo, hemos comentado que somos launch partner. Y a nivel técnico, lo que quiere decir, si ejecutas un clúster de GKE Autopilot y veis los CRDs, los Custom Resource Definitions, las cosas que se han añadido a la API de Kubernetes,
vemos que existe una cosa que es Allow Listed Workloads. Si obtenemos la lista de este tipo de cosas, esto es algo específico del clúster de GKE, vemos que hay uno que se llama Datadog Agents. Este tipo de cosas solo las puede crear Google, solo las puede crear, no podéis crear una nueva para permitir vuestros workloads, está bastante limitado, pero en este caso se ejecuta automáticamente como parte de esa creación del clúster de GKE. Y si lo miramos, aquí salen las reglas que hemos definido, que se han definido, la ha definido el equipo de Google para que se pueda ejecutar el agente de Datadog. Muy bien, pues vamos a instalarlo. Y una cosa que quería comentar, esta opción que he puesto aquí abajo no viene en la documentación oficial de Datadog como para ejecutar el agente en los GKE Autopilots Clusters, pero yo he tenido que añadirlo y creo que es bastante importante, porque una de las cosas que pasaba era que hay un concepto que se llama bin packing, que es introducir las diferentes piezas en un objeto más grande, ¿no? En este caso los contenedores en el nodo, según la capacidad. Es un problema bastante complicado de resolver. GKE Autopilot hace bastante buen trabajo en esto, hace bastante buen trabajo, pero lo que me pasaba a mí en algunos momentos es que porque la prioridad de esos pods no era alta, algunos de esos pods de mi daemon set se quedaban como pending y no se estaban ejecutando en uno de los nodos. Esto es muy importante porque si no se ejecutan en uno de esos nodos, todos los contenedores que se están ejecutando en esos nodos no van a aparecer en mis métricas de Datadog y por lo tanto no voy a tener visibilidad de lo que está pasando. Esto te puede pasar con Datadog, pero te puede pasar con cualquier otro daemon set. Entonces es bastante importante que lo tengáis en cuenta, que si necesitáis que un daemon set se ejecute realmente en todos los nodos de vuestro clúster, le deis una prioridad alta, ¿no? En este caso, yo creé esta Priority Class en Kubernetes, la ejecuté y se la he asignado. Vamos a ver qué está ocurriendo aquí, pero van a estar ocurriendo bastantes cosas. Mira, bastante importante es que el pod de Nginx, que antes estaba ejecutándose correctamente, ahora ha vuelto a estar como pending. Y esto es parte un poco de lo que comentaba, ¿no? Del bin packing. GKE Autopilot va a decidir, basado en los nuevos workloads que tengas en tu clúster, qué otros nodos tienes que crear, cómo moverlos para que haga un bin packing más efectivo. Entonces hay que tenerlo en cuenta que cuando ejecutas nuevos workloads en tu clúster es probable que los workloads que ya se estaban ejecutando se muevan un poco, ¿no? Algunos se mantendrán en su nodo, pero otros se moverán alrededor, ¿no? Vemos que ya hay algunos pods de Datadog del Node Agent ejecutándose correctamente. Aquí vemos que hay bastantes pods de Node Agent. Esto quiere decir que ya tenemos más nodos de los que teníamos al principio. Lo que está ocurriendo es que el Cluster Agent probablemente requeriría un nuevo nodo. Entonces, se ha creado ese nuevo nodo, se están creando ahora mismo, ahora mismo estaría como pending porque está esperando a que esté disponible, y a medida que se están creando esos nodos, el Node Agent, que es un daemon set, se va también ejecutando en todos esos nodos. Esto, ahora mismo tenemos 5 nodos preparados. Es probable que al final se reduzca. Esto es también parte del algoritmo de bin packing que utiliza GKE Autopilot. Empieza a intentar ejecutar esos workloads, pero luego, a lo mejor luego lo reorganiza de otra manera y se reducen. Da exactamente igual, da igual que haya 5, que haya 6, porque solo vas a ejecutar, solo vas a pagar por tus pods. Entonces, durante este periodo intermedio en el que GKE está creando nodos, luego destruyéndolos y todo eso, tampoco debería preocuparte mucho, pero es importante saberlo porque va a haber un periodo en el que el clúster va a estar un poco moviéndose cosas alrededor. Muy bien, como esto ya está medio ejecutándose, de hecho ya todo está ejecutándose correctamente, vamos a ver cómo se traduce esto a nuestro clúster, ¿no? A nuestras métricas de Datadog. Ahora mismo estamos viendo los nodos que tenemos.
hay uno más, pero todavía no está mandando datos. Podemos ver entonces ahora toda la lista de contenedores que están ejecutándose en nuestro clúster. Gracias un poco a que tenemos ese Node Agent, podemos ver que tenemos todos visibilidad sobre todos los contenedores que se están ejecutándose en el clúster. No solo lo que estamos ejecutando nosotros, que es el de Nginx, pero todos los demás, todos los que son de sistema. Vamos a poder ver aquí que se está ejecutando, el tipo de CPU y memoria que está utilizando, etcétera, etcétera. Básicamente podemos ver todo. También tenemos visibilidad a nivel de los clústeres que estamos ejecutando. Este es el clúster con el número de nodos que se está ejecutando en este momento. Todos los pods, no solo los pods, sino también podemos ver qué tipo de definición tiene ese pod, ¿no? Bastante importante para saber qué se está ejecutando en tu clúster y poder depurar cualquier error que haya. En el caso de GKE Autopilot también es muy importante ver que tenemos visibilidad sobre los distintos nodos. Ahora mismo estamos viendo cómo se van moviendo las cosas, los pods de nodo a través de la terminal, pero cuando tienes un clúster grande es importante tener una visión un poco más amplia de todo qué está ocurriendo en tu clúster, cuántos nodos hay, de qué capacidad, etcétera, y todos los pods que tiene. Una cosa muy importante sobre los servicios gestionados de Kubernetes como GKE o GKE Autopilot, que sea Google el responsable de esos servicios, como por ejemplo en este caso del capacity planning de los nodos, etcétera, no quiere decir que nos tengamos que poner una venda en los ojos y no ver qué está ocurriendo en nuestro clúster, porque es bien importante. Las cosas, por mucho que estén gestionadas por Google, también pueden fallar y tenemos que saber depurarlo correctamente. Entonces hace falta tener visibilidad en nuestros clústeres, incluso si estamos utilizando un servicio gestionado como GKE o como GKE Autopilot. Pues muy bien, espero que hayáis aprendido un poco cómo funciona GKE Autopilot, qué tipo de workloads puede ejecutar, cuáles no, y un poco cómo funciona el tema de escalar el clúster con nuevos nodos, con nuevos pools, y cómo empieza el bin packing a funcionar. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.